¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Bueno, ayer tuvimos, ustedes recordarán, como invitada a la señora Patricia Juárez, que iba en la plancha como candidata a la vicepresidencia por Fuerza Popular. Y una de las cosas que le consultamos es sobre estas dos marchas que hubo el día sábado, una encabezada por Keiko Fujimori y otra por el señor Rafael López Aliaga. De hecho, las dos plantean más o menos lo mismo. Una, claramente hablaban sobre el voto, la otra, que se respetara el voto, pero no estaban juntos y eso llamó poderosamente la atención porque, de hecho, el señor López Aliaga hizo una campaña, ¿no es cierto? Hizo una gira. Una gira, un recorrido por todo el país. Bueno, y de luego, también muchos periodistas, por ejemplo, Juan Carlos Tafur, ya en dos publicaciones a través de su portal sudaca.com, pues ha dicho que la derecha se ha dividido. De hecho, aquí en Canal N también, en la noche del sábado, hubo un reportaje. Así es, sobre esta división. Domingo, sí. La portada de Perú 21 hoy fue mucho más Apunte clara. en el mismo sentido, así es. Y entonces hemos invitado esta noche a la directora de Perú 21, la directora periodística Cecilia Valenzuela, nuestra colega Cecilia Valenzuela, para conversar sobre este asunto del que ellos han dado noticia, pero también sobre otros temas de la actualidad política. ¿Qué tal? Hola, estás, Cecilia? Mario, ¿Qué tal, Verónica, Cecilia? ¿cómo ¿Cómo están? estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues cuéntanos cuáles son los datos sobre esta distancia entre Renovación Popular y Fuerza Popular, que tenían, digamos, una convivencia incómoda desde el principio, porque no es que el señor López Aliaga saltara en un pie de estar respaldando a la candidata con la que de alguna manera había tomado ya distancias durante la campaña. Eso por un lado. Por otro lado, uno piensa, bueno, pero en Estados Unidos en este momento hay representantes juntos de las dos organizaciones políticas, que me parece que Nano Guerra García y el congresista electo, el almirante Montoya, están ahí, digamos, en una misión compartida. Entonces, siguen estas vidas paralelas. ¿Qué es lo que ustedes conocen en Perú 21? Bueno, a nosotros nos llamó la atención muchísimo que los mítines del sábado fueran no solamente en plazas distintas, sino y sobre todo que el discurso de uno y de otro fuera tan opuesto, ¿no? Mientras que el discurso de López Aliaga era un discurso muy agresivo, yo diría con violencia verbal. El discurso de Keiko Fujimori era más bien casi religioso, ¿no? Muy, digamos, esforzadamente pacifista. Entonces empezamos a indagar, conversamos con distintas fuentes y bueno, como titulamos hoy en Perú 21, calabaza, calabaza, cada uno a su casa, porque finalmente, como coinciden además algunos analistas como Carlos Meléndez y Gonzalo Segarra, consultados por Perú 21, pues la derecha no es una sola, son varias y distintas expresiones y la extrema derecha, que es la que representa López Aliaga, pues ha tomado no solamente una actitud como de liderazgo impuesto en esta situación última, sino también casi de quererse quedar con esa representación, ¿no? Y de hecho el evento de los audios publicados por Olivera días previos a la marcha no pueden dejar de tomarse en cuenta, ¿no? Esos audios tienen un objetivo clarísimo y ese operativo está en este momento en vigencia, porque claramente al ser evidente que esos audios se grabaron con la intención de ser publicados, que se premeditó exactamente lo que se iba a decir para que eso que se estaba diciendo fuera publicado, pues tenían como objetivo ir contra los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y en el camino utilizar a Keiko Fujimori y realmente dejarla en la peor de las posiciones, ¿no? Entonces claramente el fujimorismo ha tomado esa distancia porque ha sentido que ese operativo iba, más que contra ellos, los utilizaba para lograr el objetivo de anular las elecciones, que es, por cierto, algo con lo que yo creo que mucha gente no puede estar de acuerdo, ¿no? Claro.
de ninguna manera. Pero, ¿qué es esta derecha? ¿No? Porque justo Carlos Meléndez habla de varias derechas, pero claro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esta derecha de Keiko Fujimori, esta derecha de López Aliaga, la derecha de los militares, el señor Montoya, el señor Cueto, están también ellos con, o serían los de la derecha militar? ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo lo han analizado? Bueno, yo tengo la sensación de que la derecha militar está en este momento mucho más vinculada a la derecha de López Aliaga, que se ha propuesto como una extrema derecha, es muy conservadora y sobre todo violenta, ¿no? Hemos visto escenas de violencia física e incluso, y por supuesto, escenas de violencia verbal durante toda la campaña y en estos últimos días, sobre todo en el último meeting, ¿no? En el que el señor López Aliaga llamó porquería a los periodistas, llamó ya lo he hecho antes, ¿no? Durante la campaña. a los opositores. En realidad es cierto, pero nuevamente empezó ha desplegado su violencia, ¿no? Esa es la extrema derecha, que es una derecha que, por cierto, yo creo que le incomoda a las demás, ¿no? Está pues la derecha popular, ¿no? Donde yo creo que se puede ubicar alrededor de los seguidores de Acuña, ¿no? Está también la derecha, que sería la derecha fujimorista en este momento, pero está, como no, la derecha liberal, donde hay otras personas que tienen otra manera de pensar y otra manera de acercarse y aproximarse a la política. De hecho, imagino que yo percibo que ahí está la centro derecha, ¿no? Y como en la izquierda también hay distintas izquierdas, pues en la derecha hay distintas derechas. Entonces, es cierto que el divorcio ya se ha producido y que hay situaciones como la de los audios de Montesinos que han terminado de ubicar las cosas. Ahora, pensando por ejemplo en las elecciones del 2016, se distinguía entre una derecha, vamos a decir, liberal, a la que se identificaba para bien o para mal con Kuczynski y su entorno, y se hablaba de una derecha conservadora que encarnaba más bien la señora Fujimori. La verdad es que ahora parece una derecha conservadora contra otra derecha conservadora, en cualquier caso lo que estaríamos viendo, pero por supuesto con discursos distintos, como tú señalas, uno mucho más agresivo, mucho más hostil, y el otro ya de ribetes casi espirituales forzados. ¿No podría ser eso una especie de escopeta de dos cañones? Porque, digamos, uno puede decir lo que dice porque no está todavía tratando de llegar a la presidencia, y la otra tiene que decir las cosas de manera más, digamos, entre algodones, porque no puede aparecer como hostil al Jurado Nacional de Elecciones y a las autoridades electorales en general, ¿no? Sí, pero si volvemos al escenario que tú mencionas, el de 2016, Keiko Fujimori llevó con ella a las dos derechas, ¿no? A la derecha que ella representa, que si bien es cierto, hay pues un buen sector de la derecha popular con ella, estaba también toda la derecha conservadora con ella. Claro. Esa derecha conservadora se ha ido con López Aliaga, ¿no? Se hacen llamar la Coordinadora Democrática o también el Grupo de la Resistencia, ¿no es cierto? Ellos son los extremos. Yo tengo la sensación, por lo que he seguido estos últimos meses de primera y segunda vuelta, que Fujimori se ha quedado o se ha ido más hacia una colocación más digamos, definida dentro de la derecha. No creo que haya dejado de ser conservadora, pero evidentemente no profesa el conservadurismo de los seguidores de López Aliaga. Son matices de conservadurismo. Son matices de conservadurismo, en efecto. Ahora, la derecha tecnocrática, la derecha liberal, está pues mucho más hacia el centro y con una mentalidad mucho más abierta. Es precisamente eso, una derecha liberal. Y yo creo que las cosas tenían que ponerse un poco en su sitio y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de esas dos y tres derechas? Porque yo creo que solo hay tres derechas en el Congreso, ¿no? La cuarta no está en el Congreso, la liberal no está en el Congreso, pero las otras tres están en el Congreso. ¿Y cómo se van a comportar y qué es lo que qué decisiones van a tener y a quién van a apoyar? Eso va a ser muy interesante porque del comportamiento precisamente de los que quieran diferenciarse del extremo, que a quien está caracterizando la violencia, y eso es algo que no podemos dejar de ver y de tener en claro, va a depender el futuro del pensamiento de la derecha en el Perú. Sí, pero sí hay representantes que por lo menos se entienden a sí mismos como liberales. Uno podría después
tratar de tamizar esa definición, pero el congresista Cavero y la congresista Tudela, que están en Avanza País, sí aspiran, digamos, a llevar ese tipo de pensamiento al Congreso. Es cierto, eso es cierto, y bueno, pues veremos dónde es que ellos van o con quién es que ellos van a aproximarse, ¿no? Pero va a ser muy interesante porque evidentemente el poder, todo indica, va a recaer en las izquierdas. Y cómo van a repartirse las distintas izquierdas ese poder, ¿no? Que también están fragmentadas, ¿no? Totalmente. Más que interesante, a mí me da mucho miedo, la verdad, lo que pueda venir ahora en el próximo Congreso. Porque ¿cómo se va a definir al presidente del Congreso? Porque ahora todos estamos expectantes a ver cómo sería esto, ¿no? El 24, 26 ya tendrían que instalarse y estamos a pocos días. Bueno, yo creo que la sociedad, la sociedad civil, la opinión pública, la ciudadanía tiene un deber y lo hemos venido siguiendo en estas últimas semanas, ¿no? Cuando la gente sale y marcha y dice, oye, yo quiero que revisen, porque yo creo que esto fue de esta manera o de esta otra, que se revisen los votos y todo esto, la gente empieza a participar. Esa participación es fundamental, porque en mi opinión, por lo menos, lo que tiene que definir alrededor de qué te asocias es el rechazo a la violencia o la manera violenta de hacer política y de actuar. Entonces, quienes quieran hacer política de manera violenta, tanto desde la izquierda como desde la derecha, pues tendrán que estar marginados de los demás, y todos los demás tendrán que tratar de encontrar un punto de equilibrio y un punto de encuentro para gobernar el Perú, porque tampoco es que los peruanos hayamos optado por la violencia, exactamente. De ninguna manera. ¿No? Pero ¿cómo queda esta intención de querer, nos decía la señora Juárez ayer, hallar la verdad? ¿Y dónde se instala la señora Patricia Juárez, que era de Solidaridad Nacional, que era de Rafael López Aliaga? ¿Qué pasa con ella? ¿Y qué pasa además con esta intención de querer, como ella decía, hallar la verdad? Sí, pues, bueno, lo de la verdad es un tema tan álgido en estos días, ¿no? A mí me ha dado la sensación de que la verdad depende de quién la diga y de quien la quiera creer. Cada uno pretende que la verdad se acomode a lo que uno quiere. Y eso está muy mal. Tenemos que entender, tenemos que ponernos de acuerdo, y para eso están los líderes. Es cierto, ustedes dirán, ¿cuáles líderes? A ver, empecemos a contarlos. Bueno, tienen que surgir. Mencionabas a jóvenes representantes en el Parlamento, hay nuevos representantes en el Parlamento, ellos tienen que empezar a ejercer liderazgo político para ordenar este ambiente tan polarizado y tan difícil. No podemos seguir viviendo de esta manera, ¿no? ¿No imaginas tú un bloque en el Congreso conformado por la bancada de Fuerza Popular, más la de Renovación Popular, más la de Avanza País, a propósito de asuntos que son centrales, como por ejemplo el de la pretendida Asamblea Constituyente? En lo que concierne a esa iniciativa, yo me imagino que se van a ubicar en el mismo lado esos congresistas y seguramente los de Alianza para el Progreso también, algunos, y los de Acción Popular. Entonces, el razonamiento de el enemigo de mi enemigo es mi amigo va a pesar también en el Congreso, a pesar de estas diferencias que hay entre la derecha conservadora y la más conservadora. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a tener que ver con los temas. No creo que ellos vayan a crear una coalición. No han podido hacerlo en este periodo de reclamo, ¿no? Se han divorciado al cabo de unas cuantas semanas, entonces evidentemente no habrá una coalición, pero sí habrá una unidad de voto dependiendo de los temas. Creo que en el tema constitucional la situación está clarísima, ¿no? Y tendrían que unirse a esos votos los votos de los partidos de izquierda que apoyarán a Castillo, porque Pedro Castillo ya ha dicho más de una vez que él no va a ir en contra de la Constitución. Entonces, habrán pues otras tendencias, seguramente al interior de su propio partido, que sí quieran ir en contra de la Constitución, y allí mismo tendrán que organizarse los votos. En este caso ya no se trata solo de la verdad, se trata de la coherencia. Ha dicho una cosa y la otra sucesivamente, digamos, ¿no? Porque siempre insiste con convocar a una asamblea constituyente, aun cuando desde el Ejecutivo
no tienen los instrumentos para hacerlo, ciertamente no el 28 de julio. Exactamente, eso es algo que la sociedad y que la ciudadanía tiene que vigilar, porque el señor Castillo, pues en algún momento ha dicho una cosa y ha dicho otra, como tú bien dices, pero todo lo que ha dicho está grabado y está refrendado. Nosotros lo hemos puesto en Perú 21 más de una vez en portada, porque las personas tienen que hacerse responsables de sus palabras, claro, de lo que dicen y de lo que se comprometen. Y él tiene que cumplir con lo que se está comprometiendo. Ahora, también se ha comprometido con ese electorado en una nueva constitución. O sea, hay un 51 punto y pico de personas que han votado por él, a pesar de ello y por ello, ¿no es cierto? Por las dos cosas, porque el antifujimorismo creo que es la fuerza política más grande que tenemos en nuestro país hace muchos años. Entonces, él venía con este discurso en la primera vuelta y persistió con este en la segunda, diciendo, al cabo de 6 meses, ¿no? Para diciembre, porque la pandemia es primero, y votaba lo de la Constitución más allá, pero repetía que iba a haber una nueva Constitución. Entonces también habrá un reclamo de esa izquierda que se moviliza muy bien en las calles para decirle, oye, ¿y la nueva Constitución? Tú sí, o los vas a traicionar como los otros. No, definitivamente sí. Él tiene que hacerse responsable, pero la realidad también tiene que convocarlo y conminarlo. La realidad es que en la mayoría de los ciudadanos en el Perú no quieren cambiar la Constitución. La mayoría quiere que se hagan algunos cambios y que se mejoren algunas cosas. Pues bien, el Congreso tiene también que responsabilizarse por eso, tiene que escuchar a los electores, tiene que actuar como representantes. Los representantes tienen que ser representantes y la mayoría no quiere que se cambie toda la Constitución. Entonces, allí tiene el señor Castillo que hilar muy fino y convencer. Tendrá que usar su carisma y convencer a las personas. Y a las personas a las que no convenza, pues tendrá que afrontarlas, sí, para no decir enfrentarlas. Pero además tiene que encauzar esta iniciativa dentro de los parámetros constitucionales. Es decir, no es que convoca un referéndum, eso no existe en la presidencia, eso tiene que pasar por el Congreso. El poder constituyente es el Congreso y si le van a retirar ese poder de las manos, pues eso de ahí tiene que pasar primero por una modificación constitucional que requiere 2 votaciones de 87 votos en 2 legislaturas consecutivas, es decir, un esquema completamente que a aquel que, digamos, ha mencionado durante la campaña, sobre todo en la primera vuelta del señor Castillo. Claro, ¿no? Es que una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Él en este momento tiene que venir con el Congreso, tiene que encontrar fuerzas que lo respalden y tiene que ir a tono con la mayoría de los ciudadanos. Él es el presidente, si es que ya sale electo, lo declaran electo, pues él será el presidente de todos los peruanos, no puede ser presidente de la mitad. Entonces tiene que encontrar maneras. Y lo que ha venido diciendo, por ejemplo, en el sentido de la Constitución, ha sido que él no va a vulnerar la Constitución. Eso es lo nuevo que ha venido diciendo en las últimas semanas. Y al no vulnerar la Constitución, al comprometerse a no hacerlo, pues lo que está diciendo es que va, para pretender hacer algunas modificaciones, pues tendrá que pasar por el Congreso. Y en materia económica ha dicho también, ha mandado mensajes aparentemente tranquilizadores. Por supuesto, nosotros tenemos todo el derecho de decir ver para creer, porque durante la campaña ha dicho una serie de cosas muy distintas, ¿verdad? Pero la realidad nuevamente lo confronta y la realidad es que nuestro país necesita estabilidad, nuestra economía necesita garantías y reactivación y él se la ha jugado para hacerse cargo. Entonces tiene que hacerse cargo y tiene que encontrar una manera. Ahora, entonces, ¿a ti te queda claro que Keiko Fujimori en 2 semanas, que es lo más probable, que el Jurado Nacional de Elecciones termine de definir todos estos pedidos de nulidad de Fuerza Popular, va a aceptar su derrota y decir, bueno, sigamos para adelante, y habrá otra derecha, digamos, que no va a aceptar eso? Bueno, eso es lo que entiendo después de hablar con distintas fuentes para la crónica de hoy. Entiendo. Del fujimorismo y no solo del fujimorismo, ¿no? Las posiciones las tienen, están enfrentadas, ¿no? En el fujimorismo lo que yo he sentido ha sido disposición a no solo aceptar la realidad y lo que tenga que venir y pasar, sino una disposición a
no cometer los errores que cometieron en el 16, ¿no? Que ojalá y no los hubieran cometido, porque en el fondo, y al final de cuentas, están pagando los errores del 16, claro. ¿no es cierto? En el otro lado, más bien la posición es de ninguna manera vamos a aceptar nada, y la sensación y también algunos eventos, como por ejemplo estos audios filtrados de esta manera tan vulgar, ¿no? Lo que te revelan es que estarían detrás de algo, una medida radical e inconstitucional, y eso es algo que tenemos que alertar, es nuestro deber alertarlo. Pero tú imaginas una Keiko Fujimori derrotada esta vez también con futuro político. Mira, después de que Keiko Fujimori pasó todo lo que pasó, empezó casi con 3% y termina con 49 raya 8, 9. Punto 9, claro. Punto 9, ¿no? Y que luego de la última encuesta de Ipsos tiene una aprobación de 30%. Uno piensa, bueno, en el Perú los políticos tienen la sangre de Lázaro. Lo mismo pasó con Alan García en el 2006, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? O sea, tú no imaginabas que Alan García podía tener futuro político después del desastre de fines de los 80. Y pero hay ganó las elecciones una en el tremenda 2006. diferencia, ¿no? Porque fue en los 80, claro. En cambio, lo de Keiko Fujimori fue hace unos años nada más, ¿no es cierto? Y sí, pero no olvides que pasara. durante todo el gobierno de Fujimori, el cuco que mantuvo vivo Montesinos Totalmente. fue García. De acuerdo. Entonces la gente tenía muy fresca esa imagen, porque era parte de una estrategia también, ¿no? Montesinos es un genio de la manipulación, lo acabamos de ver en escena hace una semana. Ayudando a la chica. ¿No? Hablando de la chica, ¿no? En verdad, o sea, es increíble que su vigencia, ¿no? Pero mantuvo fresca esa imagen, esa idea, y sin embargo, las cosas se voltearon. Y ahora, bueno, lo acabamos de ver también, ¿no? Cecilia, para contemplar un instante el otro extremo del espectro ideológico, lo que ocurre en Perú Libre, ahí también se habla de una distancia, pero una distancia interna entre Castillo y Cerrón. ¿Ustedes también entienden que eso en efecto está ocurriendo o es solamente, digamos, en este caso sí, escopeta de dos cañones? A ver, yo creo que ahí hay más intención de que ocurra desde los que han llegado recién y desde los que están ayudando a Castillo, que realmente, de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Hasta donde nosotros tenemos entendido y por nuestras averiguaciones, Cerrón y su gente no quiere pelear con Castillo. Ellos están haciendo un esfuerzo más bien para conservarlo, ¿no? Sí. Y conciliar. Incluso tomando algunas iniciativas que pueden terminar siendo determinantes en las próximas semanas. Castillo está en una situación muy complicada porque en efecto comienza con unos y luego termina con otros. Y son los otros, o sea, la izquierda de Verónica Mendoza, la de Yehude Simón, la de Marco Arana, e incluso la de Gregorio Santos, son estas izquierdas que empiezan a exigirle y a tratar de tomarlo, ¿no? Tiene a su vez Cerrón aliados como Quiroga, Vargas en Apurímac o Adubiri en Puno, y a su vez ellos tienen núcleos importantes en San Martín, en Loreto, y claro está el CONARE o el Movadef, que han sido fundamentales en la campaña, sobre todo de primera y ya hasta de segunda vuelta con las bases que tienen 56 bases a nivel nacional, para que Castillo logre el resultado que ha logrado. Y allí están el magisterio, y hay un ala radical del magisterio a quien Castillo se debe porque ha sido su secretario general. Entonces, en realidad yo imagino que es como el juego de los espejos, el salón de los espejos, ¿no? Lo que él ve distintas imágenes de sí mismo. Distintas imágenes de sí mismo. Y es tremendo, ¿no? Debe ser muy difícil estar en sus zapatos y sobre todo tener que tomar una decisión. Uno piensa, bueno, esta situación de estas semanas en la que no se definen las cosas, ¿para quién es peor? Para los ciudadanos es tremendo porque estamos todos en una incertidumbre. Para los mercados es sumamente preocupante. Hemos visto el dólar hacer zigzag. Oye, pero también lo tiene que ser para Castillo, porque
tiene que definir. No va a poder... No va a ser fácil. No va a poder hacer Él gobierno es lo que soy manteniendo por esta Cerrón, situación. perdón, o sea, ese recorrido que ha hecho por todo el país, ¿de dónde vino? Ese impulso era de Cerrón y me imagino que él dirá, bueno, ¿y qué crees que estás ahí gratis? Pero él también dirá, han votado por mí, no han votado por ti, así que vamos a ver qué pasa. Al final las elecciones las gana el candidato. Así es. Y bueno, eso es algo que imagino Castillo tiene en cuenta. Muy bien, muchas gracias No, a gracias Cecilia a usted, Valenzuela, gracias. directora periodística de Perú 21. Antes por la de entrevista. despedirnos, sudaca.pe, Gracias. me dice el amigo Juan Carlos Tafur, Ajá. sudaca.pe. Así Gracias es. por vernos. Muy bien.